Ricky Rey. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Feliz jueves. Los Infiltrados es una película que mezcla el lenguaje documental y la ficción. Cuenta la historia real de un par de jóvenes indocumentados, miembros de la Alianza Nacional de Juventudes Inmigrantes, que es un grupo de dreamers radicales. Ellos planearon ser detenidos por la patrulla fronteriza con el fin de descubrir las irregularidades de un centro de detención con ánimo de lucro y hacer lo posible por detener deportaciones injustas. La película fue dirigida por Cristina Ibarra y Alex Rivera y es protagonizada por Maynor Alvarado, Chelsea Rendón, Samuel Soto, Orlando Piñera, Eddie Martínez y Román Arabia, entre otros. The Infiltrators va a estar disponible bajo demanda en cable y plataformas digitales desde el 2 de junio. Tuve la oportunidad de hablar con los realizadores y debo decirles que tuve esta discusión con Denita Huérfano acerca de la extensión de la entrevista. Hemos decidido dedicarle todo el programa de hoy a este tema porque es muy importante para todos. Como inmigrantes, en todas partes donde ustedes nos están viendo, van a entender por qué. Aquí va. Smile got released. Dreamer released. Dreamer released. Dreamer released. Cristina y Alex, muchísimas gracias por su tiempo. Preparándome para esta entrevista, encontré una forma de describirla con una sola palabra. En un artículo que encontré decía que es un docu-thriller. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, perfecto. Sí, porque los objetivos de nosotros en hacer esta película era en hacer un documental y también en hacer un cuento, una narrativa emocional, activa, que sea que las audiencias estén como encajadas. Entretenidos. Almost 40,000 immigrants are locked up. According to ICE policy, like, your husband's not supposed to be in there at all. So it's the national ICE in DC that can do something. 1,400 deportations every day. Me parece muy interesante que ustedes nos presentan claramente al actor o actriz que interpreta al personaje. Y eso hace que uno como que establezca un contacto distinto con este género. Es muy distinto a lo que se ha hecho antes y eso permite que uno como que se pegue más a la historia, ¿no? Nosotros, aunque está en un sentido es una película experimental que mezcla la forma de documental con la forma de la narrativa o la ficción, no queríamos hacer algo confuso ni intelectual. Queríamos hacer algo claro, contar una historia y que sea como emocional y entretenido y por eso marcamos las fronteras, digamos, entre la ficción y el documental bien claro para que la audiencia pueda seguir la historia, que es el centro de todo. Hi. How can I get in? You're going to be transported to a detention facility. We're all young illegals. Our mission is stop the deportations. ¿Cómo fue el contacto inicial que ustedes tuvieron con estos muchachos? Bueno, inicialmente los conocimos por Alex, ¿verdad? Yep. So, Cristina y yo venimos de familias inmigrantes, aunque sufro con mi pobre español, pero y ya llevamos los dos casi 20 años haciendo cine sobre la frontera y sobre la cuestión de inmigración. Pero en el año 2010 vimos algo que nunca habíamos visto antes, que era inmigrantes indocumentados presentándose a las autoridades en actos de protesta, arriesgando su propia deportación en actos de protesta. Y eran los dreamers, los soñadores, que tomaron estos pasos radicales. Y cuando vimos esas historias en las noticias nos impactó y les hablamos y les decimos, creemos que tienen una historia fuerte y queremos entenderlo. Y así empezamos a trabajar con ellos. Ellos conocían el trabajo de Sleep Dealer, de Alex. Our strategy, get into the detention center and get people out. There's a women's side to this detention center. Video, are you ready to get detained? ¿Cómo fue para ustedes el impacto? Yo sé que pues ya han trabajado estos temas anteriormente, pero ¿cómo fue el impacto al estar cerca de estos jóvenes que son tan valientes, que son tan arriesgados y que enfrentan este tipo de situación? ¿Cómo fue vivir esa experiencia para ustedes?
Bueno, fue muy educativa, pero también muy emocional. Yo crecí con muchas historias de mi papá que no tenía papeles y a la misma edad de estos jóvenes. Pero las historias de mi papá no encajaban con lo que yo estaba viendo con los jóvenes que estaban arriesgándose. Y los veía y era como una mezcla de estar enojados y también tenían una rabia, pero también un coraje, ¿no? un poder dentro de ellos mismos y eso impacta a uno a que haga algo, que se mueva. I called my mom and my dad and I said, this is what I'm about to do. They were scared for their daughter. Ustedes mencionas algo, Cristina, que me encanta y es el tema del poder. Porque no solamente es que ellos tienen el poder de atreverse a hacer cosas, sino que también han demostrado que tienen el poder de lograr resultados y eso se ve en el documental. ¿Cuál fue la emoción de ustedes? Estamos muy acostumbrados a como dos tipos de representaciones de inmigrantes en nuestra sociedad. Uno es inmigrante como criminal y la narrativa racista anti-inmigrante. En el otro lado es el narrativo de inmigrante como víctima que viene a este país a trabajar y sufrir, pero queríamos plantear una tercera opción, que es el inmigrante como una persona sabia, una persona con mucho conocimiento de un sistema, un luchador que puede enfrentar a los retos y los sistemas que los atacan. Entonces, en los infiltrados, vimos un tipo de cuento de inmigración que nunca habíamos visto anteriormente. Call this number with your case. They're waiting for your call. Vamos a necesitar un cuchillo. It's tonight. I have somebody that's being deported in a couple of hours. His life is in danger. Gran espacio sentir. Bueno, el 2 de junio es una fecha muy especial porque ese día va a estar disponible en formato digital en demanda. La película de ustedes y va a poder ser vista por muchas personas en muchos lugares distintos. Tener ese tipo de plataforma, ¿qué significa para ustedes? Es un modo de ampliar el mensaje de estos jóvenes, pero a la misma vez es como un modo de sentirse que uno está como rompiendo unos fronteras mismas, ¿no? De nosotros, que hemos podido cruzar a otras audiencias más como internacionales, nacionales y para nosotros es como un gran reto. Estamos muy alegres, muy contentos. Ojalá que le vaya bien a la película. Y nosotros nos consideramos como parte del cine latino en este país y desgraciadamente tenemos una población gigantesca en este país, pero muy pocos cineastas. Entonces nos sentimos como orgullosos y con mucha responsabilidad ser uno de los pocos y llegar a estas plataformas y esperamos que rompimos barreras y que entren más y más cineastas latinos porque nuestra comunidad vive miles y miles de historias bien dramáticas, bien chistosas, cuentos de amor y rabia y se tiene que contar. Tenemos que estar presente en la pantalla tanto como estamos presentes en la comunidad. Uno no sabe dónde va a parar todo lo que está haciendo. El hecho de hacer un documental así, y lo han dicho ustedes dos en el transcurso de esta entrevista, tiene dos funciones. Una, como realizadores, pues lo que me pasó a mí es que yo vi una película que es muy buena, pero también hay una parte que me tocó el corazón y es que es una película que transmite un mensaje muy importante, muy necesario y muy actual. Esa función del momento histórico, con respecto al momento histórico que estamos viviendo, ¿ustedes cómo la ven? Es el peor momento de sacar una película en adelante porque la comunidad no puede ir a verla, pero al mismo tiempo ahorita es como hay una rabia contra los inmigrantes que no se ha visto, que yo no he visto en mi vida. Entonces a la misma vez es el momento más importante. Entonces estamos como sintiéndonos un poco, ¿cómo se dice? Like a tug, you're between a rock and a hard place, ¿no? Sí. Hay un debate interno. Sí, hay un debate interno. Sí, entonces fue el destino, ¿no? El destino dijo, aquí este es el tiempo para que ustedes saquen esta película adelante y ojalá que
bueno, vamos a empujar. I don't know what you're up to, but from now on, things are going to be very different. Her husband was beating her, and she finally went to the cops to turn him in, and then they detained her. Fuera de alcance aquí. ¿Ustedes han estado en contacto con la National Immigrant Youth Alliance? ¿Han seguido hablando con ellos? ¿Han estado acompañándolos en lo que han logrado después de eso? Hemos estado en contacto con los protagonistas de la película. Entonces, esta organización es una organización que se desbanda y se vuelve a juntar dependiendo en los proyectos que tengan. Pero en este momento estamos individualmente en contacto con los protagonistas, especialmente después de la película, ¿no? Yeah. Pero acerca de la pregunta anterior, esta película cuenta una historia que pasó bajo el presidente Obama. Y es una historia de inmigrantes que tenían que luchar y arriesgar sus vidas para parar las deportaciones de sus familiares. Y eso era como la realidad bonita de la historia reciente de Estados Unidos. Ahora estamos en otra realidad hasta más oscuro, más ataques contra inmigrantes. Entonces la película es como una memoria de lo que era posible hace 10 años y quizás nos enseña cómo va a ser el camino adelante. No sé, es decir que en este momento de tanto odio contra los migrantes es interesante acordar de dónde venimos, qué estrategias funcionaron antes, qué hizo el gobierno antes de Trump y para entender qué es posible, qué podemos exigir en el futuro. Entonces, creemos que es un momento muy importante para esta película en el contexto de tanto sentimiento anti-migrante. Es importante representar un momento de lucha de los inmigrantes y una lucha exitosa, impactante. Se necesita en este momento. I'm not leaving. We're not leaving. Get into the detention center and get people out. There's a woman's side to this detention center. Vidi, are you ready to get detained? I called my mom and my dad, and I said, this is what I'm about to do. They were scared for their daughter. Ustedes en la película también incluyeron personajes que no son latinos. Eso es también muy grande porque pues presenta la situación como algo global, no local, como algo que nos toca a todos de alguna manera. ¿Eso fue una decisión creativa o fue una decisión que estaba basada en las experiencias que tuvieron estos Dreamers cuando estuvieron en los centros de detención? En realidad, seguimos nosotros a la historia y es donde la historia nos llevó. Porque este lugar era como el United Nations de detenidos. Las Naciones Unidas, ¿no? de los detenidos, porque teníamos aquí personas que venían de toda parte del mundo. Entonces, simplemente fue por seguir la historia, pero lo que encontramos es que sí, es una oportunidad de enseñar cómo estamos unidos, no importa la cultura o de qué país vengamos. Aquí en los Estados Unidos tenemos que unirnos. I'm not leaving. We're not leaving. ¿Ustedes experimentaron algún riesgo, algún peligro, sintieron algún temor durante el rodaje de esta película o todo estuvo bajo control y en calma? No, seguimos los activistas y sus análisis y sus estrategias, pero habían momentos en los cuales se sentía como estaba yendo fuera de control. Por ejemplo, cuando los infiltrados se acercan a la patrulla fronteriza con la idea de presentarse para que los arrestan, ¿no? Pero cuando la patrulla fronteriza empezó a preguntar, ¿quién te dejó aquí? ¿Dónde están tus amigos? Y como todo cambió, había momentos de miedo de verdad. Pero aparte de eso, aparte de eso no tanto.
hasta después de la película, después de que estrenamos la película en Sundance. Cuando estrenamos la película en Sundance, impactó en las noticias nacionales y uno de los protagonistas de la película tuvo que irse a presentarse con inmigración. Era parte de su vida normal, ¿no? Presentarse cada año. Y se fue después del estreno de la película y lo detuvieron. Eso fue Claudio Rojas, lo detuvieron después del estreno de la película. Y eso obviamente nos da a todos un sentimiento de dolor y de miedo y ánimo para seguir luchando, porque estamos como tratando de armar una campaña para regresarlo, porque ya lo deportaron a Argentina y está separado de su familia y no es justo, y es un amigo, es un gran tipo y queremos reunirlos con su familia acá. Entonces, como dice Alex, el riesgo no era de nosotros más que de los protagonistas. Y entonces, siguiendo el liderazgo de ellos son los que hicieron la decisión de ser públicos con su estatus, que es un riesgo. Y ellos lo tomaron y pues nuestro respeto, somos como los que seguimos a ellos. Pero es muy claro que para Claudio no ha funcionado, pero él sigue peleando. O sea, él sigue identificándose como un activista que está hablando contra los abusos de los centros de detención, aunque está en Argentina, lo sigue haciendo. Entonces, sentimos que es nuestra responsabilidad seguir adelante con la película. Smile got released. Dreamer released. Dreamer released. Dreamer released. Quedó mucho material por fuera de la película en el proceso de edición, cosas que ustedes estaban muertos de ganas de meter, pero pues que por cuestiones del formato y del tiempo tuvieron que dejar por fuera. Sí, hay muchas historias. Para mí, este edificio donde toma lugar la historia, que es un centro de detención, desde afuera solo se ve una pared. Pero ya cuando uno empieza a hablar con la gente que estaban ahí, ve que es una caja llena de historias, llena de drama, llena de amor, llena de dolor. Entonces, habían muchas historias que no podíamos meter en esta película, pero una compañía que se llama Blumhouse está tratando de armar este proyecto como una serie narrativa de televisión, entonces quizás de ficción, pero basado en esta historia. Entonces quizás en ese formato va a dar tiempo de explorar esta realidad más. Bueno, pues ojalá continúe ese trabajo, ojalá ustedes dos continúen con este mensaje tan importante para todos. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos hablando pronto. Okay. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Almost 40,000 immigrants are locked up. According to ICE policy, like your husband's not supposed to be in there at all. So it's the national ICE in DC that can do something. 1,400 deportations every day, one a minute. We're just thinking about immigration.